Hola, ¿qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema vinculado a la obligación de presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta 2022, que como nosotros sabemos se tiene que cumplir esta obligación a mediados de marzo y abril del 2023. Dentro de la cartilla que nos propone la SUNAT en el 1.1 nos señala los siguientes puntos a considerar. ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración jurada anual? Revisemos estos aspectos. Están obligados a presentar la declaración jurada anual los sujetos que hubieran obtenido rentas o pérdidas de tercera categoría. ¿Ya? Ese aspecto también hay que tener muy en cuenta porque a veces nosotros nos confundimos al momento de trabajar esto. Ojo, la declaración no dice tienen que presentar declaración aquellos que están con utilidad. En ningún momento la norma señala utilidad. La norma señala renta. Ya, renta. Y el otro escenario, pérdida. Pero también, como tú sabes, en el mundo contable o tienes utilidad o tienes pérdida también. La diferencia es que aquí se hace una de referencia a la pérdida contable, que es una cosa, y otra es la pérdida tributaria. En este caso particular no se considera la pérdida contable, sino la pérdida tributaria. Entonces, primera condición para ver si estás obligado o no. O estás en una situación con una renta o estás en una situación con una pérdida tributaria. Ojo con ese detalle. Esto, como es obvio, está dentro de nuestra contabilidad. Y esto que va a ir a la declaración anual lo vamos a tener en papeles de trabajo. Lo vamos a tener en papeles de trabajo. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que lo diferencia? Sencillo, tenemos nuestros famosos reparos que se manifiestan con adiciones o deducciones. Entonces recuerda que nosotros la contabilidad lo llevamos bajo un esquema de normatividad contable, en este caso bajo normas internacionales de información financiera. Pero la administración tributaria no coloca reglas de aplicación, por ejemplo, dentro de lo que es el texto único ordenado de la ley de impuesto a la renta, dentro de lo que es el reglamento de la ley de impuesto a la renta, y eso genera diferencias. Y esas diferencias pueden generar adiciones y deducciones. Ojo entonces, nuevamente decimos, de inicio, me salió utilidad, ¿tengo que presentar declaración? No, no es utilidad, es renta. Dos, me salió pérdida. ¿A qué te refieres? ¿Pérdida contable o pérdida tributaria? ¿No? Entonces tú me dices, pérdida tributaria. Ok, perfecto. Pérdida tributaria es válido. Entonces cuando la administración tributaria señala, están obligados a presentar, bueno, de la norma tributaria, a la declaración jurada anual del impuesto a los sujetos que hubieran obtenido rentas o pérdidas de tercera categoría. Ok, ya sea como contribuyentes del régimen general o del régimen MIPE tributario. ¿Ya? Ojo también con ese detalle. Ojo con ese detalle. A ver, hay que recordar que tratándose del impuesto a la renta, nosotros tenemos los siguientes escenarios. Tenemos los siguientes escenarios. Tengo el caso del régimen general. Tengo el caso del régimen MIPE tributario y tengo el caso del RER, o régimen especial del impuesto a la renta. ¿Por qué se usa el término especial, régimen especial del impuesto a la renta? Porque aquí el pago se realiza de manera mensual. Es decir, las obligaciones son mensuales. No hay una obligación anual. Ojo que el impuesto a la renta, todo el mundo sabe que es un tributo de periodicidad anual. Pero se llama régimen especial de impuesto a la renta porque tengo que cumplir obligaciones mensuales. ¿Ok? Por eso aquí no hay obligación de presentar declaración anual. Sin embargo, tratándose del régimen general y del régimen MIPE tributario, sí tenemos la obligación de presentar nuestra declaración jurada anual del impuesto a la renta. Ojo con ese detalle, ¿ya? La pregunta que muchos colegas nos hacen aquí y varias veces lo hemos comentado es,
Dionisio, disculpa, un escenario, una preguntita. Yo estoy exonerado. Segunda preguntita, yo estoy inafecto. ¿Debo de presentar la declaración? ¿No? A ver, otra vez me dices, yo estoy exonerado. Yo estoy inafecto. ¿Debo de presentar la declaración? La respuesta es sí, tienes que presentar la declaración. Pero Dionisio, no me sale impuesto a la renta, ¿no? No tengo impuesto a la renta, pero tienes que cumplir con la formalidad. Recuerda que en la declaración anual del impuesto a la renta hay una zona dentro de la sección informativa en la cual tú indicas que estás exonerado o inafecto. La consecuencia de estar exonerado es que así tú tengas renta neta imponible, siempre el impuesto a la renta va a ser cero. Y en el caso de inafecto, la consecuencia es de que la sección de determinación del impuesto a la renta, de los créditos y de la liquidación finalmente no aparecen, se bloquean. Pero hay que presentar toda la información complementaria, incluyendo los estados financieros. Ojo. Y hay que también recordar, acá se nos señala algo. Muchas veces pensamos que la declaración anual del impuesto a la renta es un tema exclusivamente del impuesto, ¿no? ¿Qué declaración del impuesto a la renta? Impuesto a la renta. Sin embargo, existe la posibilidad de que esta declaración también esté asociada a otro tributo. Y ojo, eso incide bastante en las versiones de declaración. A ver cómo es esto. También se encuentran obligadas a presentar la declaración jurada anual las personas o entidades generadoras de tercera categoría que hubieran realizado operaciones grabadas con el ITF. Ya, Dionisio, pero todos usamos ITF, ¿se refiere al ITF que nosotros pagamos en el banco? No se refiere al ITF que te carga el banco, para nada. Ojo con la regla, dice. Que hubieran realizado operaciones grabadas con el ITF y ojo con la condición, por haber efectuado el pago del más de 15% de sus obligaciones sin utilizar dinero en efectivo o sin utilizar medios de pago. O sea, si tú no has utilizado, ¿cómo fue en el año 2022? ¿Hubo disminución del pasivo? ¿Hubo disminución de las deudas? Sí, Dionisio, hubo disminución del pasivo, hubo disminución de las deudas. Entonces, ¿cómo fueron? Bueno, lo pagamos con dinero en efectivo, lo pagamos con medio de pago, perfecto. O a lo mejor ocurrió, por ejemplo, una compensación de cuenta por cobrar con cuenta por pagar. Ahí no uso dinero en efectivo ni uso medio de pago. O, por ejemplo, hubo una capitalización de deuda. Ahí no uso dinero en efectivo, ahí no uso medio de pago. O en el peor de los casos hubo una condonación de una deuda. No usé dinero en efectivo ni medio de pago. Entonces, hay situaciones en las cuales puede extinguirse un pasivo sin usar dinero en efectivo y medio de pago. Y hay que chequear eso. Hay que ser muy cuidadoso porque, de ser el caso, nos cargan el doble de la tasa del ITF. Sin embargo, hay que tener en cuenta que con respecto a la obligatoriedad de la presentación de la versión de declaraciones, nosotros tenemos en consideración los siguientes aspectos. A ver, recordemos, y eso lo comenté en un video, ahí lo puedes buscar en nuestro canal de YouTube. Nosotros, cuando hablamos del formulario virtual 710, nosotros nos encontramos con dos versiones: completa y simplificada. En el caso de la completa, hay trabajo el impuesto a la renta e ITF. Y en el caso de simplificada, solamente trabajo el impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, ojo con ese detalle. Y además, lo comenté en un anterior video, no te olvides de este esquema. Aquí va régimen general y régimen MIPE tributario. Aquí va régimen MIPE tributario. Entonces, de acuerdo a ese esquema, lo vas trabajando. ¿Ya? Entonces, ten en cuenta las reglas, ten en cuenta esas situaciones, revisemos la cartilla para evitar cometer errores, ¿no? Si por algo nos dice la cartilla o quien está obligado a presentar declaración anual, hay que tener en consideración estas reglas. Muy bien, amigos, si este video te pareció interesante, te ayudó, nos puedes apoyar compartiendo. Si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, no te olvides, nos encuentras como CPC Dionisio Canao en YouTube, te suscribes al canal y accedes a información vinculada a temas contables que publicamos de manera frecuente. Muchas gracias por tu atención.